Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo vamos a resolver el problema de los tres sombreros que les había planteado hace algunas semanas. Les recuerdo en qué consistía. A tres personas sentadas en torno a una mesa se les iba a poner un sombrero, que podía ser blanco o negro, al azar. Ninguna de ellas iba a poder ver el color de su propio sombrero, pero sí el de los otros dos. Entonces se les preguntaría por el color de su sombrero y todos ellos obtendrían un premio suculento si alguno de ellos acertaba el color de su propio sombrero, pero ninguno fallaba en su vaticinio. Estos tres individuos debían responder sin poder comunicarse entre sí de ningún modo, aunque también podían pasar o abstenerse. El objeto de este reto era sugerir y evaluar alguna estrategia que pudieran acordar ahora, antes de ser ataviados con los sombreros, con el objeto de incrementar las probabilidades de llevarse el premio. Es decir, una estrategia que optimice la probabilidad de obtener al menos un acierto y ningún fallo en las respuestas sobre el color de sus propios sombreros. El reto era doble, porque el problema se planteaba bajo dos hipótesis alternativas: que las respuestas hubiesen de ser simultáneas, es decir, sin conocer la respuesta de los otros dos al emitir la propia, o sucesivas, es decir, conociendo cada individuo la respuesta o las respuestas de quienes hubiesen contestado primero. Antes de empezar a hacer cálculos, vamos a analizar primero cuántas combinaciones de sombreros blancos y negros podrían adornar las cabezas de los tres sujetos. Como cada uno de ellos podría tener un sombrero de dos colores posibles, en total podría haber 8 combinaciones, 2 al cubo. Son estas: la B significa sombrero blanco y la N, y ya lo habrán adivinado, sombrero negro. Vamos a empezar por valorar una primera estrategia para el escenario de respuestas simultáneas. Podrían contestar los tres individuos al azar. Ya les adelanto que esta estrategia es muy mala, que ofrece una probabilidad muy baja de obtener el premio, porque recordarán que se precisaba al menos un acierto, pero ningún fallo. Y en este caso, al contestar todos, al no abstenerse ninguno, hay muchas probabilidades de obtener algún acierto, claro, pero también de obtener algún fallo. Si nadie pasa, si nadie se abstiene de contestar, entonces es necesario que acierten los tres, y eso no es fácil. La probabilidad de que acierte el primero contestando al azar es del 50%, o sea, 0,5. La probabilidad de que acierte el segundo también, y la de que acierte el tercero también. Las tres respuestas son independientes, porque los tres contestan al azar y simultáneamente, es decir, sin conocer ni dejarse condicionar por la respuesta de los otros. Así que la probabilidad conjunta, la probabilidad de obtener tres aciertos, se obtendrá por multiplicación. Como vemos, la probabilidad de llevarse el premio contestando los tres individuos simultáneamente y al azar es de solo un 12,5%, muy baja, como antes les insinuaba. Otra forma de llegar a esta misma conclusión es que si todos contestan, solo acertarían en una de las 8 posibilidades referidas a los posibles colores de sus sombreros, y 1 entre 8 es 0,125, el 12,5%. Vamos a simularlo en Excel. Lo primero que haremos será simular la distribución de sombreros en las cabezas de los tres individuos, a los que llamaremos señor 1, señor 2 y señor 3. No es muy original, pero nos servirá. Con esta fórmula generamos un número aleatorio que podrá ser 1 o 2 y asignamos un color N de negro o B de blanco a este individuo. Sombrero en amarillo, aplico una alineación central y copio esta fórmula a los otros dos individuos. Como la función aleatorio entre es volátil, estos resultados irán cambiando cada vez que se recalcule la hoja. No se preocupen. En este canal tienen un tutorial en el que les explico el funcionamiento básico de las funciones relacionadas con la aleatoriedad, aleatorio y aleatorio entre. Y también tienen otro vídeo, un poco más complejo, en el que les explico una técnica para detener temporalmente ese carácter volátil, para que solo se generen nuevos valores aleatorios cuando el usuario quiera, aunque en este caso no será necesario recurrir a esa técnica. Les dejo los enlaces a esos dos vídeos en la descripción de este. Les recomiendo que los vean. Voy a establecer un sombreado negro aquí para separar visualmente esta zona de los cálculos referidos a las estrategias que analizaremos. Ahora vamos a simular qué podría pasar al encuestar a estos tres individuos. Vamos a ver qué podría ocurrir con sus respuestas bajo el supuesto de que responden al azar de manera simultánea.
Con esta fórmula, que es idéntica a la que usamos antes, estamos simulando que cada individuo, sin excepción, pronuncia un color, y que lo hace al azar, que dice un color cualquiera, sin ni siquiera pensarlo. Ya tenemos sus respuestas. Aunque en este escenario no van a existir las abstenciones o pases, las incluimos en la tabla por consistencia estructural, para que nos sirva también después. Y ahora vamos a comprobar cuántos de ellos han acertado y cuántos han fallado en su vaticinio sobre el color del sombrero propio. Con esta igualdad comprobamos de una vez si los colores de los sombreros que realmente portan sobre sus cabezas estos sujetos coinciden con los que han dicho al responder, y devolverá unos en caso afirmativo y ceros en caso negativo. Observen que es una igualdad de rangos, no de celdas. Así que esta fórmula no devolverá un valor 1 o 0 globalmente, sino tres valores 1 o 0, uno por cada individuo. Al sumarlos, tendremos el número de aciertos. Sombrero en amarillo y centro. Ahora vamos a calcular las abstenciones, aunque ya sabemos que con esta estrategia no las va a haber. Con esta fórmula contamos el número de guiones, que es el carácter con el que significaremos los silencios de estos individuos al ser preguntados por el color de sus sombreros. Sombrero en amarillo y centro. Y ahora calculamos cuántas respuestas equivocadas se han emitido. Y digo calculamos y no contamos porque no será necesario contar. Si ya sabemos cuántos aciertos y cuántas abstenciones hubo, el número de fallos se podrá obtener por diferencia, sabiendo que son tres los individuos. Sombrero y centro, como de costumbre. Y ahora vamos a ver si estas respuestas les permiten obtener el premio o no. Ya saben que este grupo de personas recibirá el premio solo si se cumplen dos condiciones. Que alguno haya acertado, no hace falta que sean todos, y que ninguno haya errado. Con esta fórmula que evalúa el cumplimiento simultáneo de estas dos condiciones, obtendremos un sí cuando merezcan el premio. En este canal tenemos un vídeo en el que se explica cómo utilizar la función sí, en el que se sugiere una construcción alternativa para establecer estas condiciones. Les dejo el enlace en la descripción. Aplico el formato habitual. Como estamos viendo en esta simulación, el primer individuo tiene un sombrero blanco y los otros dos tienen sombreros negros, pero han respondido lo contrario. Nadie acertó el color de su sombrero. Los tres se equivocaron, así que no hay premio. Pulso F9 para generar otra simulación, para recalcular todas las fórmulas. En este caso, el primer sujeto tiene un sombrero negro, pero responde que lo tiene blanco y se equivoca. Los otros dos, en cambio, aciertan sus colores, blanco y negro, pero no sirve de nada. Tampoco hay premio. En esta otra situación, en cambio, sí lograrían llevarse el premio, porque los tres tienen sombreros blancos y han respondido justo eso. Nadie erró, así que consiguen el premio. Parece que las fórmulas representan bien las reglas de juego. Pero esto solo nos permite analizar un caso cada vez, no calcular una probabilidad. Para hacerlo vamos a simular qué ocurriría no en un único suceso. No simulando que se les ponen los sombreros y que se les pregunta una vez, sino muchas. ¿Qué les parecen 100 o 1000? Como el precio es el mismo, vamos a simular 20.000. Estoy utilizando el truco de copiado que ya les expliqué en un tutorial anterior, del que también pueden encontrar el enlace en la descripción de este. Ahora tenemos simulada la colocación de los sombreros, el interrogatorio de los individuos, sus respuestas y el cómputo de aciertos y fallos 20.000 veces. ¿En qué porcentaje de esas ocasiones se habrán podido llevar el premio? Pues lo calculamos mediante un cociente, los casos favorables entre el total de casos. El número de veces que sí han conseguido un acierto sin fallos, dividido entre el número de simulaciones. Podríamos haber puesto un 20.000 en el denominador como una constante, pero haciéndolo mediante este recuento, ganamos generalidad.
por si queremos hacer luego la simulación con un número diferente de pruebas. Como vemos, la probabilidad de llevarse el premio es de un 12,6%, muy similar a la que calculamos antes analíticamente. Como las funciones de aleatoriedad son volátiles, pulsando F9 podremos repetir la simulación para otros 20.000 casos distintos, y el resultado se aproxima otra vez al analítico. Esta técnica de simulación no nos permite calcular el resultado exacto, pero sí nos ofrece una aproximación muy buena, y podríamos mejorarla calculándola sobre un número aún más grande de casos, pero no es necesario para nuestros fines. Nos basta con constatar que esta estrategia consistente en responder todos al azar, sin considerar las respuestas de los demás, no es muy buena, porque solo nos ofrece la esperanza de ganar el premio en un 12,5% de las ocasiones, es decir, en una de cada 8. En 7 de esos casos perderíamos el premio. En resumen, esta estrategia es muy mala y es fácil mejorar las expectativas de llevarse el premio. Se puede pensar en una estrategia mejor, o en más de una. Vamos a empezar por la más sencilla, que seguramente ya habrán barruntado. Bastaría con que dos de los individuos callasen y solo uno de ellos formulase un vaticinio, diciendo un color al azar. No importa si ese individuo es el primero, el segundo o el tercero, porque en todo caso hablaría sin que fuese relevante la conducta de los demás. Con una estrategia como esta, la probabilidad de que puedan llevarse el premio es del 50%, porque la única probabilidad relevante es la de acertar, y solo lo sería para el que se arriesga a formular su vaticinio. Ahora, el silencio de los otros dos deja la probabilidad conjunta únicamente en manos del que responde. Y como su sombrero solo puede ser blanco o negro, con igual probabilidad, acertará en una de cada dos posibles situaciones, o si lo prefieren, en 4 de cada 8, que viene a ser lo mismo. Vamos a simularlo en Excel. Establezco un nuevo separador para distinguir visualmente esta estrategia de la anterior. Copio los rótulos del escenario anterior y modifico el tipo de estrategia. Vamos a suponer que el que responde es el primero de ellos y que callan los otros dos. El resultado sería el mismo si hacen una suposición diferente sobre quién es el que responde. La fórmula para simular esa respuesta será la misma que en el escenario anterior, así que la puedo copiar. Como los otros dos van a abstenerse de responder para evitar el riesgo de equivocarse y arruinar la posible obtención del premio, les asignaremos como respuesta un guión, ya que les dije que sería el carácter con el que significaríamos el pase o el silencio. El recuento de los aciertos, las abstenciones y los errores también se hará con las mismas fórmulas que en el escenario anterior, así que las copio. Observen que tenía las referencias absolutas y relativas convenientemente establecidas. Llevarse el premio o no lograrlo depende de las mismas condiciones que antes, así que también me sirve la fórmula, referenciada ahora a los cálculos relativos a este nuevo escenario, en el que solo responde uno. En esta simulación que estamos viendo, el primer individuo responde blanco, aunque su sombrero realmente es negro. Mala suerte, no es culpa suya, pero se quedan sin el premio. Genero otra simulación, ya saben, pulsando F9. En este caso sí acierta el color del sombrero, y como los otros dos pasan, no hay fallos, así que logran el premio. Extendemos esta simulación a los 20.000 experimentos y calculamos la probabilidad con la misma fórmula que antes. Como vemos, la probabilidad se aproxima muy cercanamente al 50%, como habíamos deducido antes analíticamente. Si recalculamos pulsando F9, comprobamos que el resultado sigue siendo próximo a esta tasa de acierto. Una de cada dos veces se podría conseguir el premio con esta segunda estrategia. Que solo hable uno es mucho mejor que responder los tres. ¿Pero nos tendremos que conformar con un 50% de probabilidad? ¿O se podría aumentar ese porcentaje? ¿Habrá alguna estrategia que mejore nuestras expectativas? Vamos a ver que sí. Vamos a idear una estrategia que permitirá llevarse el premio un 75% de las veces. 3 de cada 4.
Vamos a analizar nuevamente las 8 distribuciones posibles de sombreros. Observen estas dos situaciones. De las 8 posibles, son las únicas en las que todos los sujetos tendrían sombreros del mismo color. En las otras 6, la repetición no es triple, sino solo doble. Siempre hay dos sombreros de un color y un sombrero del otro color. Les marco los colores repetidos. En las 3 primeras ocasiones, el color repetido es el blanco y el color impar el negro. En los 3 últimos casos ocurre lo contrario. Hay dos sombreros negros y el color único es el blanco. Pero esto no es lo importante. Lo importante es el patrón que subyace en esta constatación. En estos 6 casos en los que la repetición no es triple sino doble, siempre hay repetición de un color. Así que el otro individuo, el que tiene un sombrero de color no repetido, siempre estará viendo dos sombreros iguales. Y eso es lo que nos permite diseñar una estrategia muy eficaz. Solo debe responder quien esté viendo dos sombreros iguales, y debe decir el color contrario. Esta estrategia conducirá al éxito, es decir, permitirá llevarse el premio en 6 de los 8 casos posibles. O lo que es lo mismo, nos ofrece una probabilidad de éxito del 75%. El otro 25% en el que se fallará se corresponde con los casos de triple igualdad. En esos casos, hablarán los tres a la vez, o hablará el primero al que se le pregunte, y cualquiera de ellos responderá lo mismo, porque estará viendo dos sombreros iguales. Y al cambiar el color de su respuesta, patinará y errará. Da igual a quién se le pregunte primero o quién sea más rápido al responder, porque al ser todos los sombreros iguales, la respuesta iba a ser la misma. Pero observen que solo se falla en 2 de las 8 situaciones posibles. Se acierta en 6, con una probabilidad de éxito del 75%, lo cual no está nada mal. Vamos a simularlo en Excel. Nuevo separador para facilitar la comparación. Preparo los rótulos que van a ser iguales que en los análisis anteriores. Solo cambio la descripción de la estrategia. Y ahora vamos a empezar a formular las respuestas de cada individuo. Ya no van a contestar al azar, así que la fórmula que usamos antes no nos va a servir. Tendremos que construir otra, un poco más compleja. Como la respuesta de cada individuo, que será la pronunciación de un color o una abstención, va a depender de lo que esté viendo, tendremos que empezar primero por simular sus ojos, por simular qué es lo que está viendo. Con esta concatenación tenemos una cadena de texto expresiva de la combinación de colores que adorna la cabeza de los tres sujetos sentados a la mesa. Pero esto no es lo que ve el sujeto que estamos analizando, que en este caso es el primero de ellos, porque éste no ve su propio sombrero. Así que vamos a tener que quitarlo de esta cadena. Y para que luego podamos copiar esta fórmula al segundo y al tercer individuo, y que en esos casos se suprima de este texto su respectivo sombrero, lo haremos mediante una función reemplazar, utilizando una función columnas para determinar qué carácter es el que se debe suprimir en cada caso. En este canal tienen un vídeo sobre las funciones sustituir y reemplazar, en el que les explico cuál es la diferencia entre ambas y en qué casos conviene utilizar cada una. Tienen el enlace en la descripción. Y también les dejo el enlace a otro vídeo sobre las funciones columna y columnas, que les resultará muy interesante para familiarizarse con ellas, en usos como el que hacemos aquí y en otros muchos. Vamos a validar esta fórmula, aunque aún es incompleta, para comprender mejor qué es lo que hace. Hasta aquí lo que pretendemos es simular qué es lo que ve este primer individuo. Es decir, la función tiene que devolver el color de los sombreros de los individuos segundo y tercero. Y vemos que lo hace bien. En esta simulación, los individuos 2 y 3 tienen sombreros negro y blanco, respectivamente. Y eso es lo que nuestra fórmula dice que está viendo el primer sujeto. Si hemos establecido correctamente las referencias absolutas y relativas, también lo hará con los demás sujetos. En este caso, el individuo 1 está viendo sombreros blancos en las cabezas de los señores 2 y 3. El segundo individuo ve el color negro del sombrero del primero y el blanco del tercero. Y el tercer individuo ve también un sombrero negro y uno blanco en las cabezas de los dos primeros. Todo correcto, por lo que se ve. Vamos a seguir formulando. Pulso F2 para entrar en el modo de edición. Selecciono toda la fórmula, menos el signo igual, y pulso Control X para cortar esta expresión.
Ahora formulamos una condicional, según la cual, si lo que está viendo este sujeto son dos sombreros negros, entonces responderá blanco. Si no está viendo dos sombreros negros, pero sí está viendo dos sombreros blancos, entonces responderá negro. Y si no ocurre ninguna de estas dos cosas, es decir, si no está viendo dos sombreros del mismo color, sean blancos o negros, sino dos sombreros distintos, entonces lo que responderá será nada. Pasará, se abstendrá. Lo representaremos mediante un guión, como hicimos antes. Valido esta fórmula. La sombreo en amarillo, aplico centrado y la copio a los otros sujetos para poder analizarla. El primer individuo que está viendo dos sombreros negros, o sea, dos sombreros iguales, responde cambiando el color. Así que dice blanco. Eso mismo le ocurre a los otros dos, porque se trata de un caso de empate triple, así que todos ven dos sombreros negros y responden blanco. Se equivocan, claro, pero lo que estamos comprobando es que su respuesta se corresponde con la estrategia que estamos analizando. Pulso F9 para analizar un caso distinto. Aquí el primer individuo está viendo un sombrero de cada color, así que no se arriesga, sino que calla. Pero el segundo está viendo dos sombreros negros, así que sí se aventura a hacer un pronóstico, y al cambiar de color responde que el suyo es blanco. El tercero, como el primero, calla, porque no ve el mismo color en los sombreros de sus compañeros. Una vez comprobado que esta fórmula simula la respuesta de los tres individuos cuando siguen la estrategia que hemos ideado, vamos a evaluar los aciertos y fallos que provoca. Aquí sí podemos servirnos de las fórmulas de las otras estrategias, porque el cálculo será similar. Y lo mismo con la consecución o no del premio. La probabilidad de obtenerlo, como estamos comprobando, se aproxima muy fielmente a la que habíamos deducido analíticamente. Se obtendrá el premio 3 de cada 4 veces, o más precisamente 6 de cada 8, con un 75% de probabilidad. No parecía posible diseñar una estrategia tan interesante, pero ya ven que sí lo era. Y ahora vamos con el último de los escenarios para el que les propuse elaborar una estrategia. En todos los análisis que hemos hecho hasta ahora, estábamos suponiendo que los sujetos habrían de responder simultáneamente, o si lo prefieren, sin conocer la respuesta de los demás. Ambas interpretaciones conducen a un análisis idéntico. Lo que vamos a suponer ahora es lo contrario, que las respuestas son sucesivas, que primero se le preguntará a uno de ellos, al primero, que luego se preguntará a otro, al segundo, que sabrá qué dijo el anterior o si prefirió callar. Y luego se preguntará al restante, al tercero, que sabrá qué dijeron o qué no dijeron los anteriores. O sea, en este nuevo contexto, la información de la que disponen los sujetos es más completa que en el caso simultáneo, así que debería ser posible elaborar una estrategia que mejore sus opciones de llevarse el premio por encima del 75% que ya habíamos logrado para un escenario con información más incompleta. ¿Hasta dónde podremos llegar? Pues vamos a sentar las bases. Tenemos una estrategia que con información incompleta nos garantizaba una probabilidad del 75%. 6 aciertos de cada 8 posibilidades. Así que de ahí no podemos bajar. Esa estrategia suponía que solo diría un color quien viese dos sombreros iguales en la cabeza de los otros dos individuos. En otras palabras, quien ve sombreros distintos calla. Si mantenemos esta última regla de conducta, la abstención de quien ve colores distintos, solo podría errarse el vaticinio en 2 casos de los 8 posibles. Así que vamos a intentar garantizar una mejora en estos 2 concretos casos, en los que el primer sujeto ve sombreros del mismo color. Los otros 6 casos ya los tenemos asegurados. Vamos a elegir para el primero de los sujetos una de estas 2 situaciones potenciales para concentrar en ella el riesgo. Por ejemplo, si ve dos sombreros negros. Valdría también si fuesen blancos, pero para nuestro ejemplo vamos a suponer que responde únicamente si ve dos sombreros negros y que lo hace al azar. Los otros 2 individuos pasarían. ¿Para qué iban a hacer un vaticinio? Si el primero acertó con su respuesta, aunque haya sido de chiripa, el premio ya estará conseguido, así que no es necesario que los demás hablen. Y si el primero falló, ya no hay nada que hacer. Así que hablar tampoco serviría de nada. Es decir, cuando el primero ve dos sombreros negros,
Su respuesta, a bulto, puede ser un acierto con una probabilidad del 50%. Ganarían el premio en una de cada dos posibilidades, de estas dos posibilidades. En cualquier otro caso distinto, el primero será quien calle, tanto si ve dos sombreros de distinto color como si ve dos sombreros blancos. Y aquí está la clave de la mejora probabilística que vamos a conseguir. Porque como el segundo en responder sabe que el primero pasó, puede concluir que no vio dos sombreros negros, porque entonces habría contestado aunque fuese al azar. Es decir, la abstención del primero no solo evita un posible error, sino que además traslada a los demás cierta información, no sobre lo que pudo ver, sino sobre lo que con seguridad no vio. El segundo ya sabe que él y el tercero no tienen dos sombreros negros, así que si comprueba que el color del sombrero del tercero es negro, sabrá que el suyo no lo es, y responderá con absoluta seguridad que el suyo tiene que ser blanco. El acierto está asegurado, y el tercero podrá callar. Sin embargo, si el segundo ve un sombrero blanco, no puede llegar a ninguna conclusión sobre su color, así que se abstendrá de responder, y le deja toda la responsabilidad al tercero. Pero este lo tiene fácil, porque la conducta de los precedentes le ha aportado información más que suficiente para responder con seguridad sobre el color de su sombrero. Solo puede ser blanco. De la abstención del primero ya concluyó que no había dos sombreros negros, y de la abstención del segundo dedujo que el suyo no podía ser negro, así que solo puede ser blanco. Como vemos, descartadas las situaciones en las que sus predecesores habrían contestado, en todas las ocasiones restantes se constata que el sombrero de la tercera cabeza es forzosamente blanco, así que el acierto está asegurado. En resumen, con esta estrategia, cuando habla el tercero porque los anteriores callaron, siempre acierta. Y cuando habla el segundo porque el primero cayó, también logran el premio. El fracaso solo se puede producir cuando es el primero quien responde, porque en ese caso es cuando interviene el azar. Y recuerden que el primero solo iba a responder en caso de ver dos sombreros negros, lo que ocurría en 2 de las 8 situaciones posibles. Pero al contestar al azar podría acertar en una de ellas. Así que, considerando todas las posibilidades, esta estrategia proporciona el premio en 7 casos de los 8 posibles, lo que significa una probabilidad del 87,5%. ¿Se lo habían imaginado? La cifra es muy alta y probablemente contraria a lo que la intuición nos habría hecho pensar. Vamos a simular esta estrategia en Excel para comprobar si efectivamente se puede conseguir el premio con esa facilidad. Otro separador, que nos facilitará la visualización de los cálculos. Vamos a simular la respuesta del primer sujeto. Con esta fórmula evaluamos si lo que está viendo son dos sombreros negros, y en caso afirmativo generamos una respuesta aleatoria, un color pronunciado al azar. Para el caso contrario, si el sujeto no está viendo dos sombreros negros, su actitud será el silencio. Vamos a formular la conducta del segundo. Si el primero no se abstuvo, es decir, si el primero ya dijo un color, entonces ya no tiene sentido responder, como vimos. Así que éste tendrá que callar. En caso contrario, su respuesta o su silencio dependerá de lo que esté viendo en la cabeza del individuo número 3. Si lo que porta este último personaje es un sombrero negro, como ya sabía que no había dos, porque entonces el primero sí habría hablado, este segundo sujeto concluirá que el suyo es blanco. Si no, callará también. ¿Y qué hará el tercero?
Pues en caso de que alguno de los anteriores ya haya respondido, él callará. Pero si callaron los dos que le preceden, entonces responderá que su sombrero es blanco. Contamos aciertos, abstenciones y fallos con las mismas fórmulas con las que lo hicimos antes. Y determinamos si son acreedores del premio o no, también con una fórmula idéntica a las anteriores. Copio a las 19.999 simulaciones restantes y así se calculará la probabilidad, que como vemos se aproxima con bastante precisión a la que dedujimos analíticamente, al 87,5%. Una probabilidad muy alta, como ya adelantamos. Con un análisis lógico adecuado, hemos podido idear una estrategia para alcanzar el éxito con esta probabilidad tan favorable. Y con un poco de simulación en Excel, hemos podido comprobar que efectivamente esas son las probabilidades de éxito asociadas a cada una de las estrategias. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que merezca su like. Ya saben, el pulgar hacia arriba, el me gusta. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya. Activen las notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuevos contenidos y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. También pueden seguirnos en redes sociales. Y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento expreso o unirse al canal como miembros. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Yo espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos y con nuevos retos. Hasta entonces, muchas gracias. Este es el juego del sombrero, lo hago volar.